La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Oportunidades para todos. La revolución digital está cambiando la vida del planeta. Uno de los aspectos es que desaparecerán los conocidos currículum para conseguir empleo. Una gran plataforma digital que buscará perfiles en redes, en la web, determinará quién califica y quién no para los próximos trabajos. Sin embargo, cuando pensamos en Dios, todos tenemos oportunidades. Iniciamos hoy en Conectados con la Palabra el estudio del Evangelio de Mateo y nuestro tema es Oportunidades para todos. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Hoy comenzamos a estudiar el Evangelio de Mateo. Todos programas temáticos para la vida del joven y de la familia directamente desde la palabra, lo cual nos muestra la virtud y la bendición que tiene la palabra de Dios actual, viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Así que hoy comenzamos a estudiar el Evangelio de Mateo. Nuestro tema es oportunidades para todos, las oportunidades de la vida. Y hablamos de esto porque hay muchos que piensan que ya no tienen chance, que Dios puede llegar tarde a su vida. Déjenme decirle, Dios nunca llega tarde. Cada vez que termina un culto en nuestra iglesia, me paro con los otros pastores en la puerta para saludar a toda la membresía y por allí me encuentro con algunos matrimonios que se encontraron con Cristo de grandes y piensan que no pueden convertirse en siervos, en discípulos, que hacen discípulos, y yo les digo, Cristo es un especialista en que todos tengamos oportunidades. No te descalifiques cuando Dios sí te califica. Mateo es un compendio de oportunidades para todos. Y vamos a leer en el capítulo 1, porque vamos a leer capítulo por capítulo, como hacemos siempre, para sacar este tema de oportunidades para todos. ¿Y qué vamos a leer? La genealogía de Jesús. ¿La genealogía de Jesús? Sí, la genealogía de Jesús. Sorprendentemente, buscando nombre por nombre, vamos a sacar 3 programas, 3 títulos prácticos. El primero lo vamos a ver hoy, Oportunidades para Todos. Así que al leer los nombres, no te equivoques. La Biblia tiene virtud y palabra en cualquier pasaje de la Biblia. Dice Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nasón, Nasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Rut, Rut a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David a Salomón, la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asa, Asa a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Luego de la deportación, Jeconías a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliú, Eliú a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Qué es una genealogía? ¿Qué hemos leído? Bueno, la palabra genealogía significa origen, o el libro del nacimiento del Señor, o los antepasados según la carne. Las genealogías eran muy importantes para los judíos porque determinaban la permanencia, a qué tribu permanecían, qué trabajos podían hacer.
Es muy interesante esta genealogía de Cristo porque de aquí vamos a sacar, aunque te parezca increíble, la bendición de oportunidades para todos. Mateo, el escritor que tenía por apellido Leví, era judío de raza, era de oficio publicano y era cobrador de impuestos a sueldo de los romanos y era muy odiado por todos los judíos. De hecho, Jesús en Marcos capítulo 2, versículo 16, el evangelista Mateo relata que al ver los escribas y los fariseos que Jesús comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Y el Señor ya marcaba, al estar con publicanos, a llamar a Mateo, como lo llamó en el capítulo 9, que había oportunidades para todos. ¡Qué maravilla es poder ver a este testigo ocular, testigo de primera vista de las cosas que menciona en el Evangelio, Mateo, inspirado por el Espíritu, escribiendo el Evangelio? ¿Saben? Es maravilloso cómo Mateo presenta a Jesús como rey. Algunos se preguntan, ¿para qué se escribieron los evangelios? ¿Para qué esta genealogía? Bueno, aparte de los temas prácticos que sacamos, porque los evangelios fueron divinamente inspirados y escritos, y frente a la rápida propagación del cristianismo había necesidad de tener narraciones escritas de la vida y el mensaje de Cristo, porque esos testigos oculares como Mateo iban muriendo y era necesario tener escrito e inspirado, por supuesto, lo que habían visto y oído. Los evangelios fueron usados para evangelizar e instruir a los nuevos creyentes. Mateo presenta a Cristo como el Rey, Marcos a Cristo como el siervo, Lucas a Cristo como hombre y Juan a Cristo como Dios. Y aquí, presentándolo a Cristo como Rey, está el primer tema de nuestra serie de Mateo: oportunidades para todos. Y ya nos metemos en la genealogía para descubrir esta verdad, porque entre los ascendientes de Cristo hay patriarcas y reyes cuyas vidas fueron admirables: Abraham, David, Salomón, Josafat, Ezequías, Josías, sin duda hombres admirables, lo hemos leído. Pero también algunos personajes oscuros: Acaz, que oscureció la nación, Manasés, Amón, Jeconías, no son para nada admirables, allí están. Pero lo notable es que se menciona 4 mujeres aparte de María: Rahab, Betsabé, Ruth y Tamar. Y saben que no es usual la mención de mujeres en las genealogías judías, pero aquí hay 4 mujeres en este catálogo de hombres, y el énfasis extraordinario es que las mujeres que menciona Mateo son testimonios vivos de que en Cristo hay oportunidades para todos. Cuando Pablo habla de su testimonio y de su pasado, dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, una frase que es el trampolín para desarrollar el tema oportunidades para todos. Él dice: habiendo yo sido antes perseguidor, injuriador y blasfemo. Yo lo titularía las oportunidades para todos a pesar de. Y aquí, a través de estas 4 mujeres, vemos que en Cristo hay oportunidades para todos a pesar de, en primer lugar, las experiencias traumáticas de la vida. Nuestro personaje es Ruth, la viuda moabita, que experimentó redención. A pesar de etiquetas por el pasado. Nuestro personaje es Rahab, la ramera cananea de Jericó. Y aquí la bendición es la aceptación en Cristo. A pesar de errores que nos marcan. Y aquí están Betsabé y Tamar. Betsabé, la esposa adúltera de David. Y aquí hay perdón. Así que 3 oportunidades para todos a pesar de las experiencias traumáticas, la vida de Ruth, etiquetas del pasado, la vida de Rahab, errores que nos marcan, la vida de Betsabé. En realidad Mateo muestra que la gracia de Dios perdona los pecados más oscuros y alcanza con su salvación más allá de la nación a donde pertenecemos. Y señala que Dios puede levantar al más bajo y colocarlo en el linaje real. Estas mujeres están en la genealogía de Jesús y nos hablan de oportunidades para todos. Tal vez me está escuchando un querido, una querida, que mientras escucha estas palabras dicen: yo no tengo oportunidad. Cometí errores tremendos en mi vida.
Quizá haya queridos que están cargando una profunda culpa del pasado. Personas que han hecho abortos, pecados oscuros, divorcios, experiencias duras de la vida, de la cual no pueden salir, en pozos pensando que no hay oportunidades para ustedes. Déjenme decirles que en Cristo todos tenemos oportunidad. Y vamos a la primera oportunidad para todos, a pesar de las experiencias traumáticas, y nuestro personaje que está en esta genealogía de Jesús, de Mateo capítulo 1, es Ruth, la viuda moabita. ¿Dónde está en la Biblia el relato de Ruth? Por supuesto, en el libro que lleva su nombre, capítulo 1, el libro de Ruth nos muestra los acontecimientos que ocurrieron en la administración probablemente de Gedeón. Allí hay tragedia, lealtad, amargura, pérdida, sin duda experiencias traumáticas de las cuales el Señor nos redime, nos rescata, como puede ocurrir en tu vida. Probablemente muchos no conozcan la historia de Ruth. Bueno, empieza con un hombre de Belén, Elimelec, y su familia, que viajan a Moab buscando escapar de una hambruna que había en la tierra de Israel, y se asientan con sus hijos en la tierra de Moab. Sus hijos toman esposas moabitas, Ruth y Orfa. Pero con el paso de los años muere Elimelec, mueren Malón y Kelión, los dos hijos, y quedan 3 viudas. Queda Ruth, queda Orfa y queda Noemí. Entonces Noemí le dice, era la única judía, a estas 2 nueras moabitas: vayan a su tierra, a su gente, para que sean redimidas, yo me vuelvo a mi país. Pero Ruth decide seguirla, y entonces ella muestra su lealtad a Noemí y la acompaña a Belén. Llegan allí, era la época de la cosecha de cebada. Ruth se va al campo a cosechar, y como parte del campo pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelec, comienza a rebuscarse, como era algo común para los pobres, le permiten recoger grano, y finalmente Ruth se encuentra con Boaz, pariente de Elimelec, quien la toma por esposa, la redime, y finalmente esta historia, en medio de una experiencia traumática, termina con la bendición. Boaz se casa con Ruth y dan a luz a quien sería el abuelo del rey David. Y allí está Ruth en medio de la genealogía de Jesús, este pariente redentor. Boaz es una figura de Cristo, el gran redentor de nuestras vidas. Uno se pregunta, ¿hay oportunidad cuando la vida nos da la espalda? ¿Tenemos oportunidad cuando perdemos seres queridos, cuando hay destierro, soledad? ¿Podemos salir del trauma de las experiencias dolorosas de la vida? Miren, las experiencias traumáticas de la vida dejan básicamente 2 cicatrices. Una cicatriz de amargura, resentimiento, que nos mete en pozos de los cuales, si no nos aferramos a Cristo, al Redentor, se nos pasa la vida en medio de esos pozos. Pero bendito sea el Señor, que Él es nuestro Redentor. Podemos decir como Job, en medio del pozo de la pérdida, de la enfermedad y del quebranto económico, en capítulo 19, versículo 25, Job dice: yo sé que mi Redentor vive. ¡Qué expresión extraordinaria! Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Qué proclama Job? La redención del Señor. ¿Qué experimenta Ruth? La redención de Dios a través de Boaz. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pedro habla de la redención celestial para sacarnos de las experiencias traumáticas. Él dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana, vacía manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Estando en Bogotá y conociendo aquel lugar oscuro y terrible, el Cartucho de Bogotá, esas manzanas donde miles de adictos vivían como presos, finalmente el gobierno hace un tiempo lo erradicó, pero allí fui con un chofer que me llevó, un hombre que era parte de una iglesia que trabajaba con adictos de ese lugar. Él había sido rescatado, había sido regenerado por Cristo, ahora trabajaba para un colegio y una fundación, y él me contaba su historia de lo que era su vida antes, en medio de la oscuridad de las drogas, de las experiencias traumáticas. Y él pudo decir como Job: yo sé
que mi Redentor vive. Yo no sé cuál es la experiencia traumática de tu vida, pero déjame decirte que como Ruth en la genealogía de Mateo, como Job en medio de la prueba, como Pedro hablando a los esparcidos, Cristo es el gran Redentor, el que nos rescata. ¿Cuál es el pozo de tu vida? Tenés que levantar la mano de la fe en este tiempo, asirte de la buena mano del Salvador y experimentar por su obra en la cruz la redención de tus pecados, la redención del estado de tu vida y empezar a vivir que hay oportunidades a pesar de lo que has vivido en la vida. Experiencias traumáticas, Ruth, la viuda moabita y la bendición de la redención. Hay oportunidades para todos, pero en segundo lugar, hay oportunidades para todos a pesar de las etiquetas por el pasado. Y aquí aparece otra de las mujeres que encontramos aquí en la genealogía de Jesús. ¡Qué increíble! Parece que uno lo lee y no hay nada para decirnos, pero cuando comenzamos a profundizar en los personajes, en los nombres que están aquí, descubrimos bendiciones tremendas para nuestra vida. La segunda, hay oportunidades a pesar de las etiquetas por el pasado. Y aquí tenemos a Rahab, la ramera cananea de Josué capítulo 2. Y aquí la bendición que descubrimos ya no es la redención, sino la aceptación en Cristo. ¿Qué son las etiquetas del pasado? Bueno, son los rótulos, las etiquetas que algunas personas nos ponen por errores cometidos o que nosotros mismos nos ponemos. Nos etiquetamos y creemos que toda la vida las personas y Dios nos van a filtrar por esa etiqueta. Y esto es dramático, porque a veces esas etiquetas, esos rótulos, vienen del corazón de la familia. Para los padres que me escuchan aquí, para las mamás, nunca etiqueten a un hijo por los errores, jamás. Porque a veces son mochilas que llevan años, frases terribles, sos un inútil. Frases dramáticas, compararlo con los hermanos. Frases en las cuales terminan convenciéndose que porque cometieron un error nunca van a tener oportunidad. Pero Dios no piensa así. Este ejemplo de Rahab en medio de la genealogía de Cristo nos está mostrando una ramera. ¿Quién era esta mujer? Vivía en la muralla de Jericó, les cuento rápidamente, protegió a los espías enviados por los israelitas, a quienes dice la Biblia que los escondió entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Cuando el rey de la ciudad se enteró que había enemigos que vinieron a espiar, mandó a buscarlos y Rahab despista a las autoridades, habla con los espías haciendo una profunda confesión de fe en Jehová, siendo extranjera, notable, y pidiendo protección para ella y su familia, lo cual le fue prometido y cumplido, porque cuando hizo escapar a los espías y bajaron, finalmente los enviados de Josué le dijeron que cuando la conquista llegue, ponga un cordón en la ventana, un cordón de grana, como señal que ahí había una amiga del pueblo de Dios. Así lo hizo y logró salvarse con toda su familia de la invasión a Jericó. ¿Saben? Rahab es nombrada en Josué, en Hebreos y en Santiago. Sí, en 3 libros de la Biblia aparte de Josué. Josué, capítulo 2, versículo 1, es nombrada como Rahab la ramera, la etiqueta. Cuando uno va a Hebreos, dice Hebreos, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Esto está en Hebreos 11:31. Santiago también resalta esta etiqueta. Rahab la ramera fue justificada por obras. Santiago 2:25. Siempre la etiqueta de ramera, las etiquetas del pasado. Pero ¿saben una cosa? Dios habla de otra manera. No es que Josué, el autor a los Hebreos, o Santiago están condenándola, están mostrando que a pesar de su etiqueta, la aceptación en Cristo la recibió, la cambió y la transformó. A tal punto que fue aceptada como parte del pueblo de Israel. A tal punto que Mateo pone, guiado por el Espíritu, a Rahab entre los antepasados del Señor Jesús. Finalmente tenemos que decir que su incorporación al pueblo del Señor es un ejemplo del trato que el Señor hace con todos los que se arrepienten.
Por eso en Efesios capítulo 1, versículo 6, el autor al libro de Efesios, Pablo, dice: vosotros sois aceptos en el amado. De nuevo, vosotros sois aceptos en el amado. Sí. No importa la etiqueta que la vida te ha puesto. No importa los errores pasados que hayamos cometido. La etiqueta del pasado no corre cuando uno viene a Cristo. Porque la Biblia dice claramente: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, incluidas las etiquetas del pasado, pasaron, todas son hechas nuevas. Una historia cuenta que un joven hijo del pastor se casó con una chica de la vida. Una chica que llegó vestida muy provocativamente a una reunión de jóvenes, buscando jóvenes. Una chica que había tenido relaciones sexuales con muchos jóvenes, porque había sido abandonada de niña y buscaba aceptación. Pero cuando viene a la iglesia, al principio se burla, pero luego la palabra de Dios comienza a marcar su corazón, se quebranta y recibe a Cristo como Salvador. Su vida cambia, su aspecto cambia, pero tenía una etiqueta del pasado. Notablemente, un joven muy consagrado, hijo del pastor, se enamora de ella. Y ella al principio decía: vos no podés relacionarte conmigo por mi pasado. Y él le dijo: Cristo para mí te ha hecho nueva. Y se casaron. Y él sintió que en la noche de bodas tenía que darle una lección de amor para sacar esta etiqueta del pasado. Así que cuando llegaron a la recámara, a la pieza, buscó un recipiente de plata y la llenó de agua limpia y le pidió que se siente en la cama, y tomó sus pies y los lavó con agua cristalina en un recipiente de plata y le dijo: para mí, en Cristo vos sos como virgen, porque Cristo te ha hecho nueva. Deja para siempre el pasado, porque así como yo estoy lavando tus pies, Cristo te lavó para siempre. Mis queridos que me escuchan, queridas mías, que han venido a Cristo como Salvador, pero luchan todavía con las etiquetas del pasado. Este es un momento, un tiempo, donde en esta genealogía y a través de la experiencia de Rahab podemos disfrutar la aceptación en Cristo. A pesar del pasado, a pesar de las etiquetas, tráela a los pies de la cruz, a esas etiquetas, a esos rótulos, trae a los pies de la cruz y permite que la sangre del Señor Jesucristo te libre para siempre del pasado. Sí, claro. Hay oportunidades para todos. Vemos la vida de Ruth y sentimos que a pesar de las experiencias traumáticas, hay redención en Cristo. Hay oportunidades a pesar de las etiquetas del pasado y pensamos en Rahab y la aceptación que todos recibimos en Cristo. Y finalmente, hay oportunidades para todos a pesar de los errores que nos marcan. Y aquí pensamos en Betsabé, la esposa adúltera de David. Esto está en 2 Samuel. ¿Quién era Betsabé? La esposa de Urías el Eteo, luego la esposa de David. Fue la madre de Salomón. El relato bíblico nos dice que estando Urías ausente, peleando por el ejército del Señor, David se enamora, tiene relaciones ilícitas con ella queda embarazada, lo hacen saber a David, manda a buscar a Urías, lo mata y finalmente se casa con ella. El niño que nace finalmente muere y ella se casa con David y se convierte en su esposa. Finalmente es madre de 4 hijos, entre los cuales está el hombre más sabio de la tierra, Salomón. Esta mujer adúltera está en la genealogía de Jesús. Es notable que siempre la referencia de David y su vida aparece este pecado con Betsabé. Por ejemplo, en 1 Reyes, capítulo 15, versículo 1, cuando se hace de un compendio del corazón de David, dice: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y en ninguna cosa que se le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías el Eteo, la marca del pasado. Pero quiero decirte que aunque muchos de nosotros tenemos marcas de un pasado que quisiéramos limpiar para siempre de nuestra mente, hay oportunidades a pesar del pasado. Y este es el ejemplo de Rahab. David clamó por perdón en el Salmo 51.
Los errores y los pecados que muchas veces nos marcan hacen que muchos jóvenes digan: ¿para qué voy a seguir a Cristo si mi pecado me condena? ¿Para qué voy a seguir a Cristo si estoy marcado por mi error? Y sabes, Dios no piensa así. En Juan capítulo 8 a Jesús le llevaron una mujer marcada por su pecado y recibió el perdón de Cristo, como David y como Betsabé. Dice allí el relato que cuando los judíos trajeron a esta mujer sorprendida en adulterio y con sus manos cargadas de piedras para matarla y apedrearla, el Señor escucha las voces de estos hombres y enderezándose Jesús dice: si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. Solo se escucharon caer las piedras de las manos de estos hombres, porque la conciencia lo acusaban a todos. Y enderezándose Jesús, dice Juan capítulo 8, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condena? ¿Ninguno? Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Tamar y Betsabé, dos mujeres adúlteras marcadas por el pecado. Sin embargo, en la mente de Mateo, guiado por el Espíritu Santo, la mención de estas mujeres tenía como objetivo hacernos ver a todos nosotros que a Dios no le importa el pasado y el pecado de muchos de nosotros cuando hay arrepentimiento, y que en la desobediencia carnal aparece un nacimiento de arriba, y esto es oportunidades para todos. Si alguno piensa que no tiene oportunidad, estas 4 mujeres de la genealogía de Jesús nos dan una oportunidad. Quizá me esté escuchando un amigo, una amiga, un joven, una señorita, que mientras escucha esto está lejos de Dios. Hay oportunidades, claro que sí. A pesar de los errores que marcan, de las etiquetas del pasado o de las experiencias traumáticas, tu nombre puede ser inscrito en una lista nueva, la lista de los que están anotados en el libro de la vida, si vienes a Cristo y le recibes como Salvador. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que pueda transformar nuestras vidas y perdonarnos. Y si nunca recibiste a Cristo como Salvador, este es el momento para hacerlo. Él murió por nuestros pecados, Él derramó su sangre, Él se levantó al tercer día y Él tiene poder para aquellos que sienten que no tienen oportunidad, que pasemos por la cruz, hagamos una oración de fe, le recibamos en el corazón. Así que ora conmigo y vas a experimentar la oportunidad del cielo. Decile a Dios así: Dios mío, en este tiempo reconozco que soy pecador y quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Los confieso. Señor, dame tu aceptación, tu perdón. Señor, rescátame del pozo. Señor, quiero recibirte como mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.